Que el Señor... la gracia del Señor ahí esté con nosotros en este estudio que hacemos escudriñando las Escrituras de la palabra del Señor. Estamos avanzando al segundo capítulo de Colosenses y les voy a invitar que se traten de sentar adelante. Están más estrechos ahora los lugares, ya. Amén. Vamos a orar primero al Señor. Vamos a orar primeramente y luego le invito ahí a ponerse en pie. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, a usted le bendecimos y le exaltamos, proclamando su grandeza, su fidelidad, su amor. Señor, gracias porque usted ha sido bueno, Señor, en gran manera. Y en esta hora, Señor, al iniciar este día jueves, Señor, queremos que usted se glorifique sobre cada uno de nosotros. Necesitamos que la presencia del Espíritu Santo haga la diferencia, Señor, en nuestras vidas y que cada uno de nosotros pueda ser edificado por medio de la palabra. Yo le doy gracias por las familias que están representadas aquí, los hermanos que han hecho el esfuerzo de venir. Señor, y yo pido que sea usted, oh Dios, el que haga la obra. Gracias yo le doy, Señor, a usted todo el honor, toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Puede tomar asiento? Puede tomar asiento y vamos a leer los primeros 7 versículos ya del capítulo 2. Amén. Ya, donde dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, en acciones de gracia. Amén. ¿Sabe? Ahora Pablo comienza este capítulo 2 mostrando el amor que él tiene hacia ellos, ¿ya? Y bueno, la diferencia que hay entre las falsas enseñanzas y el cristianismo es que los legalistas siempre estaban pensando en acusar a los que no cumplían la ley. Sin embargo, Pablo siempre está mostrando el amor por aquellos que él ni siquiera conoce, ni siquiera ha visto, ni siquiera les conoce, no les ha visto el rostro. Y por eso vemos la diferencia, ¿ya? El jueves pasado hablábamos que la diferencia nuestra con todas las demás religiones es que somos los únicos que tenemos a nuestro Dios viviendo con nosotros, ¿ya? Los demás todos las tienen en algún lugar, en algún templo, qué sé yo. Pero la diferencia es que nosotros lo tenemos a Él viviendo en nuestros corazones. Vamos a ir al versículo 1. Si es que esto quiere cambiar. Se quedó pegado. Ya. Sí, de veras. Ahí sí. Gracias, hermano Diego. Es que sale el ruido por ahí. Ya.
Entonces, el verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La NTV dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. ¿Saben? La preocupación personal de Pablo por los que habitan en el valle, el lugar se llama Valle del Lico, ¿ya? Está Colosa, está la Odisea y hay otros pueblos más, obviamente, pero donde había iglesias es en Colosa y en la Odisea. La Odisea estaba a 18 kilómetros de Colosa y Pablo quería que esta carta también se leyera allá, ¿ya? Hicieran intercambio. En realidad, la carta que manda a la Odisea, él espera que también la lean en Colosa. Lamentablemente no tenemos la carta que mandó Pablo a la Odisea. No la tenemos. No hay una carta de Pablo a la Odisea aquí, ¿ya? Es mencionada en Apocalipsis, sí, pero vamos a quedar con la copucha. Cuando lleguemos allá, le preguntamos qué escribió, ¿ya? Pero él más adelante va a decir que también quiere que la carta escrita a la Odisea se lea también entre ellos, ¿ya? Fíjese, en el 4 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros, ¿ya? Así que seguramente esto se cumplió y aunque él no los conocía, ¿sabe? Me llama la atención que mantenía, la palabra en griego dice una agonía de conflicto, ¿ya? Una agonía de conflicto que le hacía tener una oración intercesora por ellos, por la preocupación que tenía que los falsos maestros podían llegar con su mala enseñanza. Por eso él constantemente oraba, aún por los que no conocía. ¿Qué le parece? A veces a nosotros nos cuesta orar hasta por los que conocemos, pero este oraba hasta por los que no conocía personalmente. En 2 de Corintios, en 2 de Corintios, parece que estoy muy ahí. 11:28 dice, y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Imagínense los conflictos que Pablo tenía, los conflictos personales, los normales, ya las luchas que tenía él, ya por lo normal de estar tratando con las personas. Porque cuando uno trata con la gente, ¿qué pasa? Habitualmente hay roces, ¿cierto? Porque cada persona tiene su forma de ver las cosas, distinta de como nosotros las vemos, malinterpreta lo que uno puede decir. Entonces, y aparte de eso, tenía esta preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué? Porque había una corriente tan fuerte de falsas enseñanzas, falsos maestros, que lo único que él a veces estaba pensando, ¿y si ahora mismo hay uno que está allá predicando? ¿Y si ahora mismo hay uno que está ahí con ellos? Porque en todos lados se levantaron falsos maestros para contradecir lo que Jesucristo había enseñado, para contradecir. Y solamente se preocupaban de eso. Querían que la gente siguiera cumpliendo la ley judía, y si alguien quería ser judío, si era el varón, lo circuncidaban de inmediato y tenía que guardar la ley, pero no querían aceptar el evangelio, ni menos que los gentiles estaban en la misma condición que ellos. Entonces, era constante el deseo de querer hablar en contra de lo que Pablo decía. Entonces, la agonía de Pablo estaba relacionada con esa preocupación, ¿ya? Entonces, es como usted sale de la casa y les dicen, andan unas personas afuera, y uno queda ahí diciendo, ¿irán a pasar por la casa? Hace poco era el tema de cambiar los medidores del agua y en el WhatsApp del pasaje pusieron, ojo, andan los de Val. Oh, y uno ahí,
yo dije ya, no, yo voy a salir a hablar con ellos, que yo no quiero que me cambien el medidor al tiro, le voy a decir derecho. Entonces fui a hablar al tiro. Y después la otra vecina, oye, cuidado que están en la otra casa. Entonces, mirá, entonces uno queda con la preocupación. Ahora, Pablo quedaba, pero no con la preocupación del medidor del agua, era la enseñanza que falsos maestros llegaban a la iglesia y echaban a perder todo lo que él había predicado. Y ahora ni siquiera son hermanos que él conocía, porque el otro hermano que se llamaba, ¿cómo se llamaba el encargado de la iglesia? Por favor, porque no quiero... Epafras, ya, eso es. Él había hecho, entonces, y él estaba con esa preocupación. Entonces, esta era una agonía, dice la palabra en griego. La palabra quiere decir agonía de conflicto, ¿ya? Y por una parte él quería estar con ellos y por otra parte sabía que había preocupaciones en la otra iglesia. Entonces, ha estado en esa de agonía, de no saber qué hacer y no saber qué decidir. Bueno, Pablo estaba así. En el verso 2 dice, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Algunos traducen esta palabra consolados por confortados y otras traducciones por confirmados, ¿ya? Para que sean consolados. En la PDT dice, me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados. Fíjense, dos palabras en realidad en vez de una. Por ello, que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo, ¿ya? Ese es el secreto. Entonces Pablo quiere que sean confortados, confirmados o animados, como dice la PDT, aunque en el griego en realidad la palabra correcta es confortados por el consuelo, ¿ya? O confortados por la consolación. Y esto es lo que él quería en realidad, que ellos fueran confirmados, afirmados, animados. Pablo, todo lo que le preocupaba en realidad era el que estuvieran ellos siempre firmes en la fe, que no decayeran. Por eso los llama a la unidad, y la unidad entretejida por el amor. Oiga, es lo único que nos puede unir en realidad. Es lo único que nos puede unir es el amor. Sabe que muchos ministerios, muchos pastores, por años han hecho campañas de unidad de la iglesia. Entonces un pastor dijo, para que la iglesia esté unida, tiene que tener un solo propósito. Y ese propósito del evangelismo. Entonces llamó a toda la iglesia a evangelizar, porque así se iba a unir la iglesia. ¿Y quiénes iban? Los que les gustaba predicar nomás. Pero no iban todas las iglesias, iban solamente los grupos de evangelización. Entonces trató de llenar un gimnasio y no se llenó porque de cada iglesia no habrán ido unos 10 hermanos. Y él pensaba que iban a ir todos. Entonces después otro pastor, llamando a la unidad de la iglesia, hizo otro eslogan, pero no estaba relacionado con el amor, sino con el propósito. Cristo viene pronto. Todos los que están esperando al Señor, juntémonos en el gimnasio. Llegaban poco. Pero la clave en realidad, y la única manera en que la iglesia esté unida, es que se amen. Nada más. Pero, ¿sabe? A veces está tan lejos el tema del amor, porque lamentablemente las iglesias tienden a ser como feudos. ¿Está bien la palabra feudo? Que tienen un patrón y todo eso. Entonces, cuando alguien se va de una iglesia, y hace poquito ahí en una reunión lo veíamos, en una reunión de varones, que cuando alguien se va de la iglesia, los líderes dicen, no saluden más a ese hermano porque se fue de la iglesia. Aunque está en otra iglesia evangélica, cristiana, que lee la palabra de Dios, pero es una tontera. Entonces no hay amor. Y ahí se da cuenta, porque el único hilo que nos une en realidad es el amor, entretejido en el amor. Esto es lo que nos une. Y la fe es la certeza, ¿ya?
la certeza relacionada con la esperanza. Ahora, en 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fíjense que Pablo siempre resalta el tema del amor. Y no es porque sea un enamorado, sino porque sencillamente él sabía que la clave de todo lo que nosotros podemos hacer está relacionado con el amor, que es lo más importante. Aún los dones quedan detrás del amor, los frutos. Por eso en 1 Corintios capítulo 13, donde habla de la preeminencia, o sea, el amor, lo primero. Y ahí comienza con el amor, es sufrido, es benigno, no se irrita, es paciente. Si hay amor, todo lo soporta y lo cree. El amor es sufrido, dice. Entonces, Pablo cuando lo define, habla claro y dice, y si yo hablo en lengua y hago, qué sé yo, milagros y no tengo amor, soy como un metal que suena desafinado más encima, ¿ya? Porque uno le pega un fierro y no tiene ni un brillo, ¿cierto, hermano? Ni un brillo, le pega ni un brillo. No, entonces digo, vengo a ser como un metal que retiñe, un címbalo nada más, dice. Entonces, ¿por qué? Porque la clave en todo es el amor. Y a veces se resaltan otras cosas. Y Pablo por eso siempre pone allí, fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ni siquiera era por otra cosa. Y pone allí la certeza de la esperanza, la solicitud. En Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces, el amor es importante, la fe que nos lleva a la certeza de la esperanza. Hermano Daniel. Como precisamente dice usted, a veces se resaltan otras cosas, por los dones, por ejemplo, los grandes ministerios, etcétera, y eso nos lleva a una idea equivocada del amor, de que pensamos en quién es más digno de amar. Decimos, Claro. es que este obviamente lo voy a amar si hace de todo. Y creo que dos autores neotestamentarios que escriben harto sobre el amor, que son Pablo y Juan, son precisamente hombres que saben que no merecían ser amados. Son hombres que en su carácter, bueno, Pablo perseguidor de la iglesia, Juan con su carácter nacionalista, queriendo echar fuego del cielo sobre los samaritanos, Claro. entendieron que no merecían ser amados y eso es lo que necesita uno para poder amar a otro. Claro. Yo voy a aprender a amar honestamente, sinceramente, solamente cuando me dé cuenta que yo no lo merezco. Y como el otro no lo merece, bueno, en realidad no necesita merecerlo, Claro. solo lo amo. Claro, claro. Recuerde que la clave siempre en todo, de todo lo que a nosotros nos cuesta hacer, está relacionado porque no sabemos amar. Por ejemplo, nos cuesta perdonar. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Porque no amamos, sencillamente. Porque o amamos a los que nos convienen nomás, como lo típico de decir, amo a mi familia. Perdono a mis hijos cuando hacen algo malo porque los amo. Pero si el vecino me hace lo mismo, me va a costar perdonarlo. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque está siempre ese filtro que es el amor. Entonces, y el cristiano debe ser perfecto en amar, dice, y cuando nos manda a ser imitadores de Dios, como hijos amados, nos está hablando de cómo ama a Dios. Y como bien decía el hermano Daniel, ni lo merecíamos. Y nosotros habitualmente procuramos que la gente se merezca que le amemos. O sea, ¿a quienes amamos primero? A los que nos favorecen. Amable, claro. Al que nos trae un regalito. Y pensamos nosotros que demostramos el amor cuando hacemos esas cosas. Ahora, en Navidad, muchos tratan de demostrar el amor con regalos. Pero todo el año sin comunicación. Hermana Paola, ya, ahí va. Pensando en eso. Que el Señor le bendiga a mi hermano. Lo que pasa es que me acordé de eso cuando dijo algo de los regalos, ¿Ya? que a mucha gente le cuesta demostrar el amor. Entonces, en estos tiempos, en tiempos ya sea de celebración,
trata de demostrarlo regalando cosas así, no sé, pues grandes Claro. o que sabe Valiosas. que la otra persona se va a dar cuenta, no sé. Sí. Pues. Y caemos en eso y nos cuesta. Lo digo por mí, porque a mí me cuesta ser mucho de piel. Y la verdad que en el ministerio que me ha tocado trabajar, casi que como que me tengo que obligar, pues, porque cómo no voy a ser de piel con los niños. Claro. Y todo eso. Y en mi familia me costaba mucho, en mi núcleo familiar, Claro. sobre todo con mi esposo, me cuesta mucho ser como cariñosa de piel y todo eso. Él me reclama muchas veces eso. Pero sí le digo, ya, pero te regaloneo haciéndote algo rico de comida o un regalito, qué sé yo. Y le digo, y así yo te demuestro el amor. Porque a veces cuesta, pero lo que sí, que Dios nos capacita. Y con su amor, Él trabaja en nuestras vidas y nos capacita para poder amar a nuestro prójimo, Claro. a nuestro hermano, y lo tenemos a Él, que es lo más importante. Claro. Ahora, Amén. sí, el amor de Dios, recuerde que es, en definición, es el amor sacrificial, ¿ya? Ahora, hay un libro por ahí, creo que está en la biblioteca, que se llama Los 5 lenguajes del amor, ¿ya? Que habla cómo la persona demuestra que ama y cómo la persona recibe también el amor de otro, ¿ya? Entonces, más o menos, no recuerdo mucho, lo leí hace años atrás, cuando todavía no me enamoraba. Algunas personas demuestran el amor dando cosas, otros demuestran amor abrazando en contacto físico, otros con palabras, y así 5 cosas. Y también invita a que uno sepa cómo uno recibe también el amor de otro, otro servicialmente. Hay hombres que muestran el amor arreglando la casa. Entonces, y la esposa le dice, tú no me amas, y él dice, sí, yo te amo y mira cómo tengo la casa bonita. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque los conceptos son distintos. Claro. Entonces son demostraciones nomás. Ahora, el amor de Dios es el amor sacrificial, ¿ya? Y el amor de Dios lo vemos nosotros en Juan 3:16, que lo dice con claramente que de tal manera amó Dios que dio a su Hijo, ¿ya? O sea, entregó lo más valioso. Amén. Verso 3 dice, ¿en quién, está hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? La Dios habla hoy, dice, pues en Él están encerrados todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Y la verdad es que lo que Pablo dice, que el pleno conocimiento se recibe por fe, y este misterio de Dios, ¿sabe cuál es? Es Cristo. Este es el misterio de Dios, que por miles de años estuvo escondido, mostrando la sombra nomás, con todo lo que Él hizo, el tabernáculo, todo lo que mostró en el peregrinaje del desierto, cuando Moisés golpeó la roca y salió el agua. Después Pablo en Corintios dice, y esa roca es Cristo, dice. Y ahí como los que dicen, nunca lo habían considerado en realidad como un milagro de la roca, pero estaba diciendo que era Cristo, del cual brota el agua viva, ¿ya? Entonces, este misterio, Cristo, dice, están todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento en Cristo. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Tener a Cristo, reinando en nuestras vidas. Entonces, porque a veces uno dice, no, es que a mí me cuesta entender. Bueno, Señor, gobierna hasta mi entendimiento. Oiga, el Señor es capaz de hacer un milagro aún en las cosas que uno no entiende. Y el Señor puede ahí como correr el velo y uno dice, ahora estoy entendiendo la Biblia. Y de repente usted dice, no, yo no entiendo ni una cuestión. Y de repente alguien le pregunta, oye, ¿qué quiere decir eso? Y usted le dice, oye, que sabía harto, ¿ah? Y uno dice, oye, pero si yo no sé nada. Y pasa eso. ¿Por qué? Porque ya es el Señor el que empieza a fluir, ¿ya? En aquellos que no le conocen especialmente. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo ya es todo para nosotros. Cristo es todo para nosotros. Sabiduría, ya, justificación, santificación y redención. Es todo. O sea, ¿sabe?
más que inteligencia, es la sabiduría, que es la capacidad de poder plantear la solución de lo que los demás no saben hacer. ¿Ya? Es poder explicar y dar a entender lo que se conoce. Hay gente que es seca en algunas ramas, pero no saben explicarlo. Porque la mente de ellos es tan llena de conocimiento que dan cosas como que son obvias. Y yo no sé si alguna vez usted estuvo en un colegio donde el profesor sabía tanto, pero usted no le entendía nada. Pero él pensaba que lo hacía bien. Hasta que se hizo una evaluación anónima. Y ahí quedó la embarrada, porque todos pusimos, no entendemos nada de lo que usted habla, no entendemos. Entonces él, con todas sus palabras teológicas, ¿ya? Y cómo trataba de hablar de cosas que nosotros no sabíamos, que la gloria es chequina, y no sabíamos que che sería Argentina, no sé. Entonces, pero de pronto, entonces, no es tanto el que tiene conocimiento, sino el que sabe enseñar. El don de maestro es la capacidad sobrenatural que da Dios en las personas que son capaces de enseñar y los que están escuchando entienden. Así de simple. Ese es el don de maestro. Entonces dice, hoy tengo el don de maestro. Es la capacidad que da el Señor de que usted pueda enseñar lo que Él quiere que los demás, y los demás entienden. Y si los demás no entienden, no se está manifestando el don de maestro. Así de simple, hermano. Así de simple. Entonces, para que usted entienda que en realidad la manifestación del don siempre es ese atributo que da Dios de manera sobrenatural para que usted pueda explicar a otro. Y no necesariamente tiene que ser en la escuela dominical. Puede ser en una conversación, en la calle, en la casa. Entonces, y ahí se manifiesta el don de maestro. Y uno dice, uy, ni yo sabía eso. Pero el Señor es el que quiere que usted lo conozca. Entonces, Cristo es todo para nosotros. La gente del mundo no entiende las cosas que nosotros vivimos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Y la gente dice, pero ¿por qué ustedes creen eso? Entonces una vez alguien me dijo a mí, pero ¿por qué tenía que morirse? ¿Y qué tiene que ver la sangre? ¿Y por qué la sangre de los animales? ¿Qué? ¿Es vampiro? ¿Qué? ¿De verdad? Entonces cuando hablaba con alguien, porque llegamos al tema y hablamos de los sacrificios y la sangre se derramaba, entonces, ¿pero por qué tenía que ser sangre? ¿Por qué sangre? Entonces tenés que explicar la vida, la sangre, la muerte. Y dice, entonces, pero llegó el momento en que cuando le hablé del por qué tenía que morir Cristo, porque la gente católica dice, pobrecito que lo mataron, y no tenía que morir, y pobrecito, y ahí dice, pero si era necesario que muriera, era necesario y tenía que ser de la manera que Él dijo que tendría que ser, aunque sea doloroso y nosotros recordar lo que pasó, pero era necesario, y la gente no lo entiende. Entonces Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque los otros que habían estado al nivel de él, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley dice irreprensible, era maestro, y de pronto empieza a enseñar el Evangelio, y los otros le dirán, oye, ¿cómo estáis enseñando esa cuestión? Nada que ver. Y él habla allí. No me avergüenzo del Evangelio. No solo por lo que él dice, sino que dice poder, dice para salvación. Y el mayor milagro que usted puede ser testigo cuando alguien se convierte de verdad. Cuando alguien se convierte. Y usted puede predicarle a alguien, hablarle del Señor y de repente la persona le dice, yo quiero eso. Y uno dice, ¿y qué hago ahora? Y ahí es cuando hacerle en una oración que confiese su pecado, que reconozca que es pecador y que necesita recibir a Cristo en el corazón. Nada más. Es súper sencillo. Una vez alguien me dijo, pastor, va a ir alguien a la iglesia que quiere recibir al Señor, pero quiero que lo haga en la iglesia. Y yo con mi independencia dije, ya, que venga. Y después, ¿sabes? La semana escucho a un predicador que hizo el mismo ejemplo que me pasó a mí. Y él lo que le dijo a la persona, le dijo, oye hermana, si esa persona necesitaba, sí,
Le dijo, ¿y qué habría hecho usted si está en el mar, dice, y alguien se está ahogando y usted tiene un salvavidas para tirarle y le dice, me estoy ahogando, necesito ayuda? Y usted le dice, mira, mejor voy a ir a buscar el otro bote que es más grande para que esté toda la gente y vea que te vas a salvar. Usted lo salva al tiro, le tira el salvavidas nomás, no espera que vengan todas las personas. Entonces, ese pastor le dijo a la persona, ¿usted quiere que se convierta el domingo para que todos lo vean? Y dijo, todos tenemos la facultad de hacerle a la persona recibir a Cristo. Es fácil que reconozca su condición, que confiese que es un pecador y que le diga, acepto, Señor, que tú pagaste por mi pecado. Si lo hace con sinceridad, eso es cuestión que ve Dios, no nosotros. Le diría, pero a lo mejor lo dijo porque repitió, a lo mejor estaba cansado, quería irse a comer, quería irse a acostar, era muy tarde. Eso lo ve Dios. Usted tiene que hacer lo que le corresponde. Entonces Pablo no se avergüenza del Evangelio porque él ha visto el poder de Dios cambiando a la gente. Y oiga, y yo también soy testigo de eso, de ver cómo el Señor ha cambiado la vida de las personas. Y realmente el Señor empieza a hacer un cambio, y no solo en la persona, también en los que vienen también con ellos. Amén. Verso 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto lo digo, ya, en la TLA dice, les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas. Frases bonitas pero falsas. Oiga, y hay muchas frases bonitas pero falsas. Por ejemplo, todos somos hijos de Dios. ¿Lo ha escuchado eso? ¿Y qué texto está en contra de esa palabra bonita pero falsa? Juan 1:12, justamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, permiso o autorización de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, ser hechos. ¿Ah? O sea, nos hace. Y antes éramos, pero ahora nos hizo de nuevo, pero ahora somos hijos de Dios. Otra frase, ayúdate que yo te ayudaré. Esa también es una frase que se usa mucho y suena bonito, ¿cierto? Pero, bueno, el Señor manda, ¿ya? Y en esto yo busqué un texto, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ¿qué pide el Señor? Esfuérzate y obedece. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? No es te ayúdate que yo te ayudaré. No. El Señor dice, tienes que hacer esto y serás prosperado en lo que hagas si estás esforzándote y obedeciendo, no apartándote ni a diestra ni a siniestra. Otra frase que también se usa mucho. El dinero es la raíz de todos los males. Esto no es así. La Biblia nos dice eso. La Biblia dice, raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Porque si el dinero sería pecado, hermano, yo les diría, dejen el pecado aquí, ¿ya? Pero el amor al dinero es el problema. No tiene ni un pecado, hermano. Tiene poquito. 10 pecados nomás. Claro, entonces hay pastores que una vez yo escuché a un pastor decir esto, ¿eh? El dinero es la raíz de todos los pecados. Entonces la gente ya... Y a veces usted lo acumula en su bolsillo. Pasemos la ofrenda. Pasan ofrenda, allá se inventan ya. Hay que me dio mucha risa, la ofrenda silenciosa. Esa ofrenda silenciosa no acepta monedas que suenan. Puros billetes y cheques. Bueno, antiguamente eran cheques. Pero imagínense, o sea, ahora vamos a pasar la ofrenda silenciosa. Yo decía, ¿qué onda? O sea, todos calladitos. No era que no se recibían monedas. Para que considere. Bueno, Pablo se refiere a esto. Oiga, hay una cantidad de frases de autoayuda que me imagino que Daniel debe conocer muchas de ellas. Pero hace poco escuchaba, esto lo hago también para que los hermanos sepan, ¿ya? Escuchaba de una persona que decía, no, es que al tiro, hermana, no, es que los psicólogos no son de Dios, decían, ¿cierto?
definitivamente. Claro. Entonces, pero ¿sabe? Los psicólogos, los abogados, voy a tiro a los dos para emparejar, claro, son profesiones que para ayudar a la gente, asistentes sociales. Pues si no, no, es que todo tiene que hacerlo Dios y Dios, no. Entonces, una vez yo escuché a alguien decir, no, los abogados nada que ver, tenemos un solo abogado que es Jesucristo. Pero él no puede ir a los tribunales. O sea, yo sé que ha hecho milagros, sé, ya, pero hay profesionales. Hace unos cientos años de atrás se pensaba que la medicina era contraria a Dios. Pero en lo religioso, porque Lucas era médico y estaba ahí dentro de todo lo que es la iglesia primitiva, escribiendo, historiador además. Entonces, las profesiones sirven para ayudar. No podemos satanizar, ¿ya? Las profesiones, porque ahora sí, obviamente hay profesiones satánicas y eso no lo podemos decir, que haya algún hermano que tenga de profesión, no sé, lectura de cartas, yo ahí le digo al tiro que no, ¿ya? Que no es de Dios. Pero las profesiones son para ayudarnos en este tiempo, ¿ya? Entonces, cuando hay problemas judiciales, usted necesita que haya alguien que le asesore en cómo van a hacer las cosas. Ahora, las profesiones tienen que cobrar y el obrero es digno de su salario. Entonces, uno no tiene que aprovecharse de los hermanos que sean profesionales, porque si hubiera un médico acá, diríamos, el hermano, no compre bono, vayan del hermano nomás. No, o sea, uno tiene que ser legal en lo que está haciendo, ¿me entiende? Porque si hay un hermano que tiene un trabajo, uno tiene que respetar el trabajo, ¿ya? Si conduce colectivo, uno puede decir, el hermano me llega gratis. No, hay que pagarle igual, ¿ya? Para que lo considere esto. Entonces, se pueden decir muchas cosas, pero la palabra del Señor es la más eficaz en esto, ¿eh? Y cada uno debe ser digno de su salario, ¿ya? Si el hermano vende en la feria, uno tiene que pagarle, ¿ya? No puede decir, sí, somos hermanos, páseme eso nomás. El Señor se lo pague. No, ¿ya? Hermana Flor iba a decir algo. Hermano, está al final, a la última en la banca del desaliento. En la silla del desaliento. Buenas tardes. Respecto a los textos mal dichos, Claro. que es hecha sobre Jehová tu carga, que Él te la llevará, y no dice así, dice que Él te sustentará, sí, que es distinto, porque si no sería súper fácil orar y ya, no es así. Ya, sí, debemos considerar, hermanos, siempre que las escrituras tienen un fondo, tienen un contexto y una cultura. Y no todo es así como uno lo puede leer, porque hay cosas que a veces uno no entiende. Y como también se dice que traiga la mochila y con sus problemas y déjela aquí. Claro, y trae al esposo o lo manda solo. Pero cuidado, el Señor siempre, siempre lo que tenemos que hacer va a pasar por las decisiones que debemos tomar, ¿ya? Dios no hace nada así como, ya te voy a quitar esto. No, uno tiene que decidir. Si tiene una adicción, no puede decir, Señor, sácame esta adicción. No sé, ver televisión. Supongamos que fuera esa la adicción. Entonces ya el control remoto tiene la forma de la mano y Señor, quítame esta adicción, pero prende la tele. Entonces, bueno, uno tiene que decidir. Uno debe decidir. Señor, no quiero jugar más a esto. Bote el juego. Rompa los CD. O sea, si usted quiere un cambio, tiene que hacer cambio en sus decisiones. ¿Ya? Señor, manda un ángel para que apague la tele. No, uno tiene que hacerlo. ¿Ya? Hermano. Una última que estaba pensando, que más que frase ya es una teología falsa completa, ¿Ya? el pensamiento positivo, o la confesión positiva. Piensa positivo, declara, manifiesta, que se ha metido pero mucho en la iglesia, sí. Y la Biblia es totalmente contraria a eso. De hecho, también está el pasaje de Joel, que está muy mal versado,
que no me gusta la traducción de la Reina Valera diga el débil fuerte soy. Ah, ya, No, claro. no, me choca un poquito la Valera porque en realidad lo que entiendo que dice el texto original es que hasta los débiles van a ser fuertes. Es Claro, una claro, profecía, claro. no una confesión, porque a lo largo de la Biblia vemos cómo los débiles, cuando manifiestan, cuando expresan su debilidad, es que el Señor Los obra, usa, claro. porque el Señor manifiesta su fortaleza. Entonces, todo ese tema de la confesión positiva, que los psicólogos no lo creemos, está totalmente Sí. errado y uno tiene que decir, yo soy débil en esto, no me puedo esto, no puedo Claro. hacer esto otro, Claro. y ahí el Señor actúa. Claro, amén. Amén. Entonces, hermano, considere que siempre las cosas también pasan por esa parte que es la voluntad nuestra, donde nosotros debemos tomar decisiones, ¿ya? Debemos tomar decisiones. Pasamos al verso 5, donde dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. En la Nueva Biblia Viva dice, y porque a pesar de que me encuentro lejos de ustedes, mi corazón está a su lado, feliz de ver que todo marcha bien entre ustedes y que poseen una fe robusta en Cristo. Bueno, ahí en la carta a la iglesia de Éfeso lo va a hablar con más profundidad, pero acá en el 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De lo que se alegra Pablo, principalmente de la iglesia de Colosa, es que ellos están creciendo, están ordenados y están firmes. Y eso es lo mejor, ¿ya? Aunque también a la iglesia de Corinto, él en alguna ocasión también estuvo ausente con ellos, ¿ya? Y también les escribió, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, y ahí viene lo que él determina, pero siempre entendiendo de que estar ausente en el cuerpo es no estar aquí nomás. Eso es lo que está diciendo, no hay una cuestión espiritual ni nada de eso. O sea, yo no estoy presente, pero estoy de acuerdo con lo que ustedes van a hacer, porque confío en la madurez, en el crecimiento y en la firmeza que ustedes tienen. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando habla de estar ahí con ellos espiritualmente. Y lo mejor de todo es cuando muestran el crecimiento, y él se alegra en esto, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y en esto, él siempre procurando, y ahí está hablando del orden. El crecimiento de la iglesia debe estar equilibrado por el orden también en la iglesia. No es así todo al lote. El Señor tiene todo en forma ordenada. El universo es perfecto porque lo hizo Dios y está ordenado. Aún los cometas ahí que andan por ahí, que de repente, no, es que anda un cometa. No, Dios lo tiene determinado. Y de hecho tiene uno que va a venir en la gran tribulación y va a caer, pero derechito en la tierra. Así que eso ya está determinado por Dios, en el orden que tiene Dios, ¿ya? Dios no es así como yo digo, mi oficina tiene mi desorden que yo lo entiendo. No, Dios tiene todo ordenado y todo lo entiende, ¿no? Sí, ordenado. Eso en ciencia, en cosmología, se llama el ajuste fino del universo, que todo tiene su medida precisa. O sea, si uno ve la constante física y todo eso que se ha descubierto, no inventado, sino que descubierto, Claro. se da cuenta de que el universo funciona con un orden, que todo fue hecho perfecto y que nada se escapa al final de las manos de Dios. Claro, todo está perfecto, ¿ya? Este texto me gusta mucho en realidad, puesto que han aceptado, bueno, acá dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O como lo dice la BLPH, que quiere decir Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice, puesto que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, compórtense ahora de manera consecuente. Oiga, este es un palo así, pero bueno, para ser consecuente, que nuestras palabras estén de acuerdo como nosotros somos, como nosotros vivimos. ¿Se acuerda que hablábamos, en la escuela dominical fue de la paciencia? En Cristo la paciencia no es solamente la capacidad de esperar, sino cómo soy yo mientras espero, ¿ya?
Porque esperar, hay gente que espera más que nosotros, pero pateando la perra, quebrando los platos. Estoy esperando, pero estoy enojado. No. Entonces, la capacidad de esperar, pero comportándonos de manera consecuente. Y el Señor a nosotros, por ejemplo, nos dejó paz. Y debemos tener paz. Aunque sea difícil a veces controlarnos. Amén. Esto de ser consecuentes, si lo recibimos como Señor, debemos dar testimonio de eso. En 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, y aquí habla de Jesucristo como Señor, ¿ya? Y este Señor deberíamos decir como amo, como el amo de nuestras vidas. En inglés sería mi Lord, ¿cierto? Mi Lord. ¿Y Señor? ¿Perdón? Amo sería master, que Ya. es como por ejemplo el esclavista era el slave master. Ya. Y el señor es el lord, Lord, Señor. un dueño de tierra. Claro. Ahora, nosotros le decimos Señor a todo. ¿Ya? En la escuela, yo, estudiante, permiso, Señor. Claro, con minúscula. Entonces lo hacía así chiquitito. Permiso, Señor. Pero nosotros en la escuela, los que en la escuela lo hacían, levanten la mano, decían, por ejemplo, presente, Señor. ¿Sí o no? Levanten la mano los que lo decían. ¿Ya? ¿Ve? Eso. Ya. Ahora, yo no sé cómo es ahora en el colegio. ¿Cuánto? Tío. Ya, en el colegio, acá hay un hermano de un colegio que los tratan de tíos. Ya no es señor. ¿Cómo es? Tío o profe. Tío o profe. ¿Se fija cómo han cambiado las cosas? Entonces, y después uno llega a la iglesia y dice, Él es el Señor. Entonces, y ahí, claro, como decía el hermano Juan Francisco, con mayúscula. Las dos, Él y la S. Yo así lo escribo siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque para darle un realce mayor, en realidad. Y Pablo cuando habla acá, en el verso, dice que habéis, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. No dice las enseñanzas del Señor, ustedes que recibieron las enseñanzas del Señor Jesucristo o la doctrina del Señor Jesucristo. No, habla de recibir al Señor Jesucristo, ¿ah? Al Señor. Juan 14, 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, viene esa parte, bueno, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y fíjese lo que dice, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama. Y la medida del amor está relacionado con la obediencia. Mi palabra guardará. Entonces, y esto es lo que nosotros debemos considerar en nuestro diario vivir. Obedecer al que vive con nosotros. Porque el que vive con nosotros es Cristo. ¿Ya? Por medio del Espíritu Santo, ¿ya? Para que alguien diga, no, pero es que la otra vez dijo, no, por medio del Espíritu Santo, que Él está aquí con nosotros. Está en ti, ahí todavía dice. Ahí alcanzo a leer algo, ya está en ti. Amén. Entonces, para que usted sepa, el Espíritu Santo está con nosotros, por tanto, es Él que nos muestra a Cristo en todo y debemos obedecer lo que Él nos dice. El verso final de hoy dice el 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados y sobreedificados. Y sabe, cuando usa el término arraigados y luego sobreedificados, pareciera que Pablo estuvo presente cuando escuchó del Señor hablar sobre la vid, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid verdadera, apartado de mí nada podéis hacer, pareciera, pero mostrándonos en realidad el concepto bíblico ya de lo que es el estar en Cristo.
que Él sea cimentado y raíz de vuestra vida, que Él sea cimentado, la base. Manteneos firmes en la fe según lo que aprendiste y vivid en incesante acción de gracias. Oiga, arraigados y con una base firme. En Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, esto es, enraizados y cimentados en amor. Luego dice, seáis plenamente capaces de comprender. Entonces, arraigados, que tengamos raíces profundas en Cristo. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, que nosotros, nuestra base sea firme, hermano. Nuestra base sea firme. Que aunque vengan temblores espirituales, sigamos con la base que es Cristo. Él es la base, ¿ya? La palabra de Dios, la que trajeron los apóstoles, venía a confirmar que Él era la piedra principal de todo el edificio, la piedra principal. Oiga, y es súper importante, ¿ya? El que esté alineada y que esté bien puesta en realidad, la piedra principal, porque en realidad si no, todo lo demás se cae. He visto imágenes de lugares donde han habido temblores de la misma magnitud que el último que tuvimos, 6.2 en el epicentro, pero en lugares donde las construcciones no son hechas para soportar eso, oiga, se caen todas las cosas. Se desarman enteros los edificios, caen como naipes. Y es porque no lo han hecho, porque como no estaban acostumbrados a eso, no le hacían una base, que en realidad es muy importante. Siempre recuerdo cuando construimos acá la Zapata, ¿ya? Que son donde están puestos esos pilares, tienen la profundidad de 1 metro por 1 metro y por 1 metro, ¿ya? Un metro, claro, y eso ahí. Y esta es lo que al final afirma toda esta estructura. Entonces cuando decían de 1 metro por 1 metro, yo sacando cuenta así del concreto, decía, podríamos hacerlo más chiquitito. No, tiene que ser 1 metro y 1 metro tiene que ser y no puede. Y así haciendo los hoyos, hermano, porque después adentro venían unos fierros que agarraban todo el cuadrado de concreto. Entonces, para considerar, la base debe ser firme y la base nuestra es Cristo. ¿Ya? No es ninguna otra cosa, no es una canción, no es un texto bíblico de memoria, es Cristo en su esencia. Y si Él está viviendo con nosotros, hermano, debemos ser consecuentes. Y esa era la preocupación, ¿ya? de Pablo que tenía con la iglesia, de que esto siempre fuera así. Por eso cuando vengamos el próximo jueves, a ver, el próximo jueves ¿es primero? No, estamos bien ya, sí. Mirad que, sí, yo estaba pensando en el año nuevo ya. No, ya tengo el hielo, todo, ya. Ya, y después viene el 2. Ya estamos bien, ya, vamos a seguir. Porque después viene hablando sobre el engaño, viene Pablo hablando luego sobre el engaño, así que para que estemos firmes en el Señor. Amén. Hermano Juan Francisco. Y de acuerdo a lo que dice usted, cómo estaban los pilares Sí. pilares los pusieron en una base de cemento de 1 metro por 1 metro. Claro. Y cuando dice la palabra arraigados, a esto le pusieron unos fierros cruzados, Claro. que son los que hacen la raíz igual que un árbol. Como un árbol, sí. Y de ahí se saca el concepto de poder tener una buena raíz. Ahora, en la palabra de Dios dice, no, yo estoy firme, pero también tiene que tener brazos, que son los conocimientos de las diferentes cosas, Claro. o los frutos del Espíritu, para estar arraigado y hacer lo que corresponde con amor. Amén, amén. Amén, mi hermano. ¿Ya? Así que arraigados y sobreedificados, ¿ya? En Cristo podamos mantenernos firmes en el Señor. Le invito a ponerse en pie. Vamos a orar para finalizar este día de escudriñando las Escrituras. Amén. Oramos al Señor. Amén. Padre, gracias le damos a usted por la bendición que nos da de poder reunirnos, de poder estar, Señor, juntos, de escudriñar su palabra. Yo pido que usted, Señor, se glorifique y bendiga a las familias representadas aquí. Acompáñenos en el retorno, Señor, a nuestros hogares. Oramos por la familia Espinosa tras la viña, Señor, por la partida ahí de la mamá del hermano Janito, de 97 años.
Mas yo ruego que usted, Señor, consuele a todos los que están afectados, aún entendiendo la voluntad de Dios en esto, Señor, de esta hermana que ha partido hasta su presencia. Gracias yo le doy. Bendiga a cada uno de aquellos que están pasando por aflicciones y sea usted, Señor, haciendo la obra en cada corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.